Amados hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes este día. Hoy vamos a estar hablando de discipulado virtual. Todos sabemos que el discipulado es transmisión de vida y hoy más que nunca debemos buscar medios diferentes para continuar con esa transmisión de vida en o sobre nuestros hijos espirituales. ¿Ven? Debemos entender que el discipulado va más allá de alcanzar al hombre, ¿sí? Es ayudar al hombre que ha sido alcanzado por Jesús para caminar en la voluntad del Padre, en la voluntad de Dios. Si cada creyente solo se queda en el hecho de haber tenido un encuentro con Jesús y no le sigue, no podrá ser como Él. Podemos haber llevado a nuestros hijos espirituales a una hermosa experiencia en noches de bendición, o haber llevado también a nuestros hijos espirituales a un encuentro con Jesús donde experimentaron de manera sobrenatural un toque de la mano de Dios en su vida. Pero si estos no logran después de ese encuentro seguir a Jesús, no podrán desarrollar su vida espiritualmente como hijos de Dios. Por eso en este video voy a hablarte de 4 cosas que los padres espirituales en el desarrollo del discipulado virtual no deben olvidar. Sea el medio que estés utilizando para conectarte con tus hijos espirituales, a través de Zoom, a través de Google Meet, a través de las salas de Messenger, tú debes recordar que hay principios, y al menos 4 te voy a mencionar, que debes buscar que se desarrollen en tus hijos espirituales. Y el primer principio del que quiero hablarte es que el discipulado es seguir a Jesús. El discipulado nos enseña a ser como Jesús. Es por eso que nos convierte en un aprendiz comprometido a practicar como se le enseña acerca de Jesús. El padre espiritual no debe conformarse con impartir lecciones solamente a sus hijos espirituales a través de alguna red de las redes. Necesita también motivar a su hijo espiritual a que haga como Jesús, a que siga como Jesús, a que camine con Jesús. La importancia de un discipulado consiste en la ruta correcta que se toma. No es solo tener un encuentro con Jesús, sino en convertirse en hombres y mujeres que seguimos a Jesús, que hacemos como Jesús. Lucas 5:27 nos dice: después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Dejándolo todo, se levantó y le siguió. El Evangelio según San Juan también registra otro episodio en el capítulo 1, verso 43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Subrayo aquí la palabra sígueme. Es esencial que en medio del discipulado virtual que estamos desarrollando con nuestros hijos espirituales, les enseñemos a seguir a Jesús. ¿Cómo? Pues enseñarles que hagan como Él lo hizo, ¿sí? Que hagan como Jesús hace también. En segundo lugar, el discipulado coloca nuestras prioridades en orden correcto. El discipulado nos prepara, ¿sí?, para un llamado, sea un llamado específico, un llamado general, o aquello en lo que Dios quiere que hagas en tu iglesia o en tu congregación. Dios llama y nuestro deber es seguirlo en un discipulado serio, en un discipulado comprometido, donde nuestras prioridades, nuestra lista de prioridades sean ubicadas correctamente. ¿Bien? Te lo ilustro con este pasaje en Marcos capítulo 1, versos 17 al 20, y dice: les dijo Jesús: venid en pos de mí,
y haré que seáis pescadores de hombres. Dejando luego sus redes, fíjate bien, aquí subrayamos, dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de ahí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban sus redes. Luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Es decir, estos hombres, estos pescadores, cambiaron sus prioridades, reordenaron sus prioridades, ¿sí? Ordenaron sus prioridades ahora conforme a la voluntad de Dios. La importancia del discipulado consiste en el compromiso de seguir a Jesús, donde se nos enseña a hacer de Jesús nuestra prioridad, para establecer la voluntad de Dios sobre nuestra vida. La iglesia debe llenarse, hermanos, de gente comprometida, de gente disciplinada, en donde Jesús lo es todo, ¿sí? Lo es todo en primer lugar. Y nosotros nos disponemos a dejar lo que debemos dejar para seguir a Jesús, como estos pescadores dejaron sus redes, dejaron a su padre, dejaron a los jornaleros, y ellos establecieron ahora nuevas prioridades en su vida. Cuando Jesús es prioridad, se puede establecer la voluntad de Dios en tu vida. Hasta que no se aprende que la prioridad es Dios, entonces batallaremos en ubicar, en colocar a las personas bajo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios se hace cuando nuestras prioridades son ordenadas en Dios, cuando nuestras prioridades cambian en Dios. Porque la voluntad de Dios siempre choca con nuestras prioridades personales. La voluntad de Dios siempre va a chocar con las prioridades que ahora tienen tus hijos espirituales. Es desde luego entonces una necesidad que tú reordenes en tus hijos espirituales o les enseñes a reordenar sus prioridades, ¿sí? Un discípulo de Jesús sabe que debe orar, sabe que debe congregarse, sabe que debe estudiar la palabra, y todas estas prioridades son esenciales en su vida para seguir a Jesús como discípulo. Dios es primero y todo lo demás se convierte en añadidura, como lo dice Mateo 6:33. ¿Sí? Buscad el reino de Dios primeramente y su justicia, y todo lo demás será añadidura. En tercer lugar, el discipulado consiste en ser discípulos para hacer discípulos. La importancia del discipulado es porque es un llamado que debe de ser aceptado incondicionalmente. Es un llamado que debe de ser aceptado en obediencia. Aunque se nos diga, ¿verdad?, que el premio es cargar la cruz, ¿verdad?, debemos obedecer. Este llamado consiste en que podamos ser discípulos para hacer discípulos. Mateo 28:19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Entonces, la prioridad en el discipulado es ser discípulo primero, para hacer discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que Él nos mandó guardar. No es la voluntad de Dios que solo estemos cantando coros, que solo estemos en la congregación adorando. También es necesario la preparación de discípulos que vayan y hagan a otros discípulos. Tus hijos espirituales en este discipulado virtual necesitan ser equipados para ser discípulos que hagan otros discípulos. Esa es la importancia en los creyentes, que el creyente se convierta en ejemplo a otros para que también sean discípulos. Y finalmente, en el cuarto punto, quiero hablarte de que el discipulado es ser ejemplo. Ser ejemplo.
Los candidatos al discipulado aprenden del ejemplo también. Es tanto así que vemos en las Escrituras los siguientes versículos o las siguientes afirmaciones. Primera los Corintios 11:1 dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. El padre espiritual, el discipulador, aunque lo esté haciendo virtualmente, necesita asegurarse de ser un modelo. Alguien que modele a Cristo, alguien que sea capaz de decirle a su hijo espiritual: hazle como yo, levántate a las 5 de la mañana como yo me levanto para orar juntos. Llamarlo, despertarlo, tiene que ser ejemplo de él en todo. Vamos a leer la palabra juntos. En el discipulado virtual tienes que transmitir ese ejemplo a tus hijos espirituales. Efesios 5:1 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y primera los Tesalonicenses 1 del 6 al 7 dice: vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, como en estos días, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplos a todos los macedonios y de Acaya que han creído. En el discipulado, hermano, finalmente queremos ser como Jesús. Y al ser como Jesús, seremos dignos de ser imitados también. Es por eso que el discipulado no solo consiste en lecciones que tú puedas transmitirle a tu hijo espiritual de manera virtual, es más bien practicar continuamente de lo que hemos aprendido. Es pues así, hermano, que yo te invito a que en este discipulado virtual que estamos realizando podamos ejercer también estos 4 principios, no olvidarnos, asegurarnos de que nuestros hijos espirituales sigan a Jesús de esta forma. Amén. Solamente así podremos asegurar también su desarrollo espiritual y una vida plena en Cristo Jesús siempre. Mi deseo es que Dios te bendiga y que esta pequeña cápsula de discipulado virtual pueda ser de utilidad a tu liderazgo, a tu ministerio, si eres supervisor, si eres líder de célula, si eres padre espiritual, si eres pastor. Amén. Que Dios te bendiga. En el amor de Cristo, bendiciones.